¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en Detonante y como siempre decimos, estamos tratando de hacer una comunicación distinta para todos ustedes. México es un país maravilloso, México es un país de muchas historias, de muchos destinos, de muchos paisajes, pero también México tiene muchas historias dolorosas. En nuestro país estamos viviendo desde hace mucho tiempo una situación de sangre, de peligro, de terror, de historias que no pensaríamos que son de esta vida, pero que desafortunadamente sí son de esta vida, y hay personas que se atreven a contárnoslas, pero además hay personas que se atreven a enfrentarlas, como Adrián Levarón, y que tu familia ha estado enfrentando estas cosas desde hace mucho tiempo. Adrián, gracias por acompañarnos. Sí, ¿De dónde eres? Cuéntanos de dónde vienen los Levarón. ¿Cuándo llegaron a México? Entiendo que fue incluso del siglo pasado, o en 1920, algunos dicen, otros dicen que desde 1800 la comunidad mormona a la que ustedes pertenecen. ¿Por qué se lanzan para acá? ¿Cuándo llegan? Cuéntanos parte de la historia de tus antepasados. Pues en realidad el Levarón es mormón, y el mormón surge allá por el año 1830. Okay. Luego a los 2-3 años, en esta religión se empezó una práctica de la poligamía. Que el iniciador de este movimiento, de esta religión, enseña que es divino tener más de una esposa. Sí. Entonces, pero es de un alto nivel moral desde el principio. Sabes que el mormón cree en lo que se llama la eternidad del pacto conyugal, que allá también vamos a tener esposa. Okay. Entonces este concepto es muy fuerte porque creemos nosotros en la eternidad de la materia. Okay. Y en la eternidad de la inteligencia. La esencia del mormón es muy básica. Okay. Que tú has existido. Antes. No, eternamente. Eternamente. Okay. Igual que Dios. Okay. No más que en tu estado, tu inteligencia estaba en un estado caótico que nació de tu madre Dios y tu padre Dios en espíritu. Y ahora naciste espíritu. Y ahora ya en un estado organizado con tu hermano, que también es Jesucristo, es tu hermano, sí. Es el primogénito de Dios. Ahí, claro. Yo le digo el paridero. Ajá. A ese lugar donde nos parieron en espíritu. Ya bien desarrollado por miles y miles o millones de años, no sabemos cuánto, se vio la necesidad de seguir el ejemplo del Padre, porque el Padre ya había pasado este proceso. Okay. El Padre le enseñó al Hijo que tenía que hacer una tierra, y Él iba a ayudar a hacer la tierra. Y la tierra se construyó de materia caótica en el universo. El caos primero, sí. Sí, pero siempre ha existido una eternidad de materia. Dice que la gloria de Dios reposa en el elemento. Dios no hizo al elemento. Uh-huh. Ese es mormonismo. Ya, okay. Ese es lo más puro del mormonismo que puede existir. Y también dice que Dios fue como el hombre es, y el hombre puede llegar a ser lo que Dios es. Ese es el concepto básico. A mí, yo le digo eso a alguien y me dice, no, anatema, no, sí, claro. Se empiezan a hacer así. Principalmente en este país, que la religión más fuerte es la católica, sí. Y vemos a un Dios completamente divino, sí, alejado de nosotros. Sí, luego con varita mágica, ¿no? Y con varita mágica, exacto. Hágase la tierra, parece. Nosotros no creemos aquí. Okay. Para mí, Dios es más bien un ingeniero, un arquitecto, un constructor. Y cada vez se va... un padre. Okay. Y es un ciclo. A partir de esta cuestión de los mormones, sí. Ustedes se vienen para acá, sí. Cuando en Estados Unidos el tema lo de que te quiero decir que ahí entra, ahí ahora sí, eres más Dios con más esposas. Okay. Pues es lo que tienes, sí, por eso te lo estoy platicando. Sí. Son niveles. Entonces, si vamos a decir que yo tengo 4 esposas. Ajá. Y me han nacido 39 hijos, me sobre 4 han muerto, 3 de infancia y Mira me la asesinaron. Ajá. Entonces me quedan 35 hijos. Entonces en ese proceso yo tengo que, yo sí tengo 4 esposas, pero yo nunca he tocado a una mujer que no sea mi esposa. ¿Vives con ellas? Vivo con ellas. ¿Las 4 conviven contigo? Sí, absolutamente. No, 3, con una no funcionó. Okay.
ya nos pasa, ¿no? Pero yo la... En el caso de las mujeres en tu religión no pueden tener más esposos. No, porque nos vamos mucho a lo patriarcal bíblico. Así como hay un momento en una plática que tuvieron José Smith y Dios. Bueno, ¿y por qué aquí les dejaba? José Smith es el precursor de la religión, ¿no? Mormona, entiendo. Sí. Pero sí, entonces, él hace el cuestionamiento porque él les daba chance. Eso es inmoral. Dice, espérate, a ti te lo voy a requerir. Y es un asunto de sacerdocio. Sabes que yo soy sacerdote en mi religión y nomás los sacerdotes pueden tener. Okay. Si no, pues claro que todo el mundo puede tener, sí, pero para poder subir en ese nivel que dices tú, solamente tienen que ser un sacerdote. Sí, para recibir la bendición sempiterna, le dicen. Okay. Y ahora sí, entonces esa práctica en los años, porque a José Smith lo matan en 1844. ¿no? Y en el momento en que lo asesina, él estaba corriendo para presidente de los Estados Unidos. Ah, caray, esa sí no supe. Él era, porque él descubrió que como estaba la situación política en ese momento, los mormones no estaban, los derechos de los mormones en su religión y en sus prácticas estaban reconocidos. No estaban reconocidos, entonces quiso correr para ver si él podía hacer una diferencia. Okay. Y es muy probable, vamos a decir, que en extremo lo asesinan por correr para la presidencia. Claro. Pero él, cuando a él lo matan, él había echado a volar. Poco antes, en el 35, echó a volar un banco en Columbus, Ohio. Y ese banco se desplomó y mucha gente perdió fe en él. O sea, se metió en los asuntos económicos. O sea, ¿pero el banco lo desplomaron o se desplomó? Se desplomó por el sistema. Capitalmente, okay. No, más bien porque cayeron bancos. ¿no? Sí, ya sí. Antes subían y caían bancos. Entonces, se quedó lo que te quiero decir es que José Smith edificó un pueblo. Este pueblo tenía características espirituales, religiosas, económicas y civiles, y ellos reconocieron que tenían que ser un pueblo con autodeterminación civil, de ejércitos. Él tenía un ejército muy grande, José Smith, el más grande del oeste de Estados Unidos, porque él estaba en la orillita. Sí, claro. Cuando se deciden venir a Utah, se vienen casi, se puede decir, como un pueblo con ejército, con Brigham Young. Y Brigham Young es el que llega y entonces llegan a Utah, a México. Llegaron a México, sí, claro. En 1845, pero 2 años después se viene the Mexican-American War. Y vienen aquí al castillo de Chapultepec y tumban a los niños héroes. Caen a los niños héroes el 13 de septiembre de 1847. Entonces, Utah vuelve a ser, porque son los indios Utes. Entonces Utah vuelve a ser de Estados Unidos y dice, ya valió madre. Entonces vuelven a emigrar otra vez a México. No. Todavía se queda ahí atorado, sí. Atrincherados ahí. Atrincherados. Y ellos desarrollaron una sociedad muy grande y muy fuerte en el territorio de Deseret, le llaman. Entonces, él fue el gobernador del territorio de Utah. Ante la federación. Okay. Y fue gobernador, pero en un territorio no es autónomo, no tiene soberanía. Entonces él peleó mucho para que les dieran the statehood. Sí, the statehood, hacer los estados. Sí. Para tener su gobernador. Con reconocimiento completamente. Y tener su congreso y sus leyes y sus reglamentos. Nunca se lo dieron a Brigham Young. Entonces cuando se lo iban a hacer estado, la condición fue que le mocharon a la poligamía. Sí. Y que lo reconocieron ante el mundo y la criminalizaron para que esto fuera. En ese momento es cuando migran nuestros padres a México. ¿Sí lo entiendes? Sí, claro, sí. Cuando ellos, había muchos polígamos. Era una cuestión de persecución política y religiosa. Exactamente. Viéndolo de manera fría, completamente. Fuerte. ¿No? Política y religiosa. Y por eso se vienen a México, para poder seguir practicando, para no abandonar a sus familias. Porque fueron a mis abuelos y a mi esposa Shalom, a su abuelito, lo metieron 2 años a la cárcel por cohabitación. Ese es el centro del asunto, porque algunos pensarían para no abandonar la poligamia, pero esa a final de cuentas es no abandonar los lazos familiares
y tampoco abandonar una creencia religiosa, pues sí, espiritual es un que ustedes trasfondo, tenían, ¿no? Bueno, pero ahí entra el problema. Sí, porque de pronto la gente lo ve por encimita, ¿no? Y solamente se queda con el tema de la poligamia, pero no va al tema de la esencia de la familia, de lo que representa para ustedes. Es que hay un punto. Cuando la iglesia mormona reconoce ante el gobierno de los Estados Unidos que ellos no enseñan la poligamia y dejan la práctica y se vienen a Ustedes México. Algunos deciden venirse para acá, cortando un lazo mormón con pero deciden muchos venirse y echaron a volar 13 colonias. Okay. Unas de esas colonias es donde están los Danforth. Okay. En Sonora se quedaron 2 colonias y otros siguieron hacia Chihuahua, otras 11 colonias. Entonces, como la iglesia decidió pararle la poligamia, poco a poco la gente que emigró a México dejó de practicar la religión, la poligamia, nomás la poligamia. Y es ahí donde los LeBaron cortan. O sea, cortan allá por ya estamos hablando de 1900. Sí, de 1920. ¿No? En 1920 es cuando los LeBarones son excomulgados. Okay. Nosotros, mis padres, mi abuelo y mi padre fue excomulgado de la iglesia mormona por seguir continuando la práctica de la poligamia. Entonces, eso es lo que nos distingue a los LeBaron de los mormones y del resto del mundo. Y crean su propia iglesia. Y creamos nuestra propia iglesia. ¿Cómo se llama su propia iglesia? La iglesia la registró mi padre en Utah en 1955 y se llama la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. O sea, diciendo, pero el primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Así se llama. Y hacen sus bases aquí ya en México. Entonces mi abuelo funda Colonia LeBaron. La funda en un ejido, compra 5 derechos ejidales. Estamos hablando de hace cuánto tiempo. Mi abuelo llegó exactamente en diciembre de 1944. Ahí en el 44 es cuando se funda la Colonia LeBaron. Haz de cuenta que 24 años él vivió poligamia, pero en un estado de acusación social. Por eso se movió. Así dijo, este pueblo va a ser construido in order for your rights to be respected. Para que tú tengas tus derechos, vamos a hacer este pueblo. Entonces este pueblo se edificó con el señalamiento que ahí los derechos se respetan, no como en otros pueblos. Así, esa fue la base con la que se fundó Colonia LeBaron. Yo nací en 1961, es que mi papá, siendo gringo, pues ahí pues no hay gringas. Casi, porque fueron los primeritos. Sí, nos decías que la parte matriarcal de tu abuela y de tu madre es completamente Gaitán. ¿Nos decías el apellido? Mi madre es Soto Gaitán, mi abuela es Gaitán Méndez, mi abuelo es Soto Shoah. Y los LeBarones completamente. Es un McDonald's, LeBarones. Pero algo muy interesante que mi padre él no se casó joven. Llegó a los 21 años a Colonia LeBaron. ¿Soltero todavía? Soltero. Y no se casa hasta los 28. Caray. O sea, mi papá se casó con mi mamá de 18 y como su primera esposa. Okay. Y platica mucho. Entonces, él para comer iba a la sierra de Chihuahua, que está más arriba. Es un área donde está Gómez Farías, la madera, Largo Maderal, las varas, todo lo que es los pinos. Pero nosotros estamos en un valle, abajo, en el valle. Muy valle. ¿Sí? Entonces, mi papá iba y canjeaba, era trueque. Entonces, en el trueque conoció a un señor, Miguel Soto, que es mi primo, de la edad de él, porque ahí se las andaban. Y ellos trabajaron juntos mucho en el trueque. Compraban papa, maíz, frijol y todo que se daba en la sierra, porque llovía mucho y nevaba mucho. Se lo llevaba a Juárez. Okay. Porque ahí era natural. En inglés se dice dry farm. Dry farm quiere decir de temporal. Entonces allá sí se daba la papa, el maíz. Él se lo llevaba hasta Juárez y allá pues lo cambiaba por dinero en el mercado de abasto. Claro. Pero antes de salir de Juárez, rumbo otra vez a la sierra, que está legítimo, 12 horas, mi tío, el padre, le decía a mi papá, espérate, yo necesito ir a visitar a unas muchachonas por aquí. Claro, natural. No, natural, pues ya llegamos a la ciudad, allá se ve mal, ¿no? Entonces
mi papá iba con él y él se quedaba esperando en la troca acostado mientras mi tío se aventaba el jale de lo que tuviera claro, que hacer. El trueque, uno chambeaba y el otro... Sí, lo que te quiero decir es que mi papá, ahí es donde mi tío Miguel vio la calidad moral y humana de ese señor, el gringo, porque le conocían como el gringo, mi papá, y le recomendó a su hermanita. Y desde que tenía 15, 16 años, mi ya mamá, andaban ahí andaban romanceando. Sí, entonces a los 18 se casa. Entonces, cuando se casa, se casó con una mujer de formación católica. Mi mamá decía, me enseñó, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, en el nombre de Dios y el Espíritu Santo. Y así, yo aprendí a orar tipo mi mamá católica. Entonces, pero él, entonces nace, se casa el 12 de noviembre del 51. Y luego nace mi hermano Joel, el papá de Julián, el 29 de agosto del 52. Y en el 55 nació el papá de Brian, Luis Carlos, es el segundo hijo de mi madre, el 11 de marzo del 55. Y luego nació Nora, mi hermana, y luego Miguel, y luego Nancy, y luego yo. Yo soy el sexto hijo. Sexto, y luego tuvo otros 6. ¿Con otra? No. ¿Con ella misma? Sí, de mi mamá somos 12. De varón Soto somos 12. Entonces, y luego, pero cuando yo nací, antes de que yo naciera, mi papá se casó con otra, con 2 más antes de que yo naciera. Y mi mamá dijo, Nene, se fue. Entonces se fue a Gómez Farías, al área esa de la sierra. Donde hacían el trueque, donde conocieron. Entonces, pues se va mi mamá allá y a mí me tocó. Entonces, yo soy el primer producto de la primera reconciliación. Eso soy yo. ¿Así se llama? No. Entonces, así le pusiste. Sí. Sí, o sea, sí cayó mi madre. Claro. O sea, no pudo rechazar a su esposo, aunque tuviera otras esposas. Y pues le entró. Sí, claro. Y nacieron más y más. tenía otras esposas y después naciste tú de ella. Exactamente, ¿no? De ella. Entonces yo soy el producto de la primera reconciliación. Sí, estoy de acuerdo. Y nacieron otros 6. Tuviste 6 con tu mamá, después otros 6 de tu mamá, sí, ¿no? Sí, o sea, 2 en total 12. con la señora Soto. Sí. Y después se casa con alguien más. No después, en medio. En medio, perdón, sí es cierto. Sí. Entonces mi papá también tuvo 39 hijos. 39 hijos, sí. Como tú. Y muere a los 49 años, asesinado en 1972, el 20 de agosto, en Ensenada, California, balaceado, por cuestiones religiosas y de terrenos y eso. Entonces el tema desafortunadamente que decirlo así, el tema de la tragedia viene desde hace muchos años, presente, muy latente. Y nadie pagó por ese crimen. Entonces yo traigo ese corajito. Desde toda la vida. Sí. Entonces de repente me matan a mi hija y dije, no, pues se les volteó el chirrión. Oye, ¿cómo es convivir con tantos hermanos? Muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. Se llevan con los hermanos de la otra pareja. No, pero lo increíble está en que mis hijos se quieren todos mucho, 1000 veces mejor que las señoras ni se hablan, pero los hijos sí. Así que tú también con tus hermanos. Sí, igualmente. Una convivencia muy fuerte. Ahí empiezan a desarrollar su comunidad y empiezan a cómo activar económicamente. Primero decías tú el trueque, después ¿qué fue? No, en realidad nosotros crecimos en una humildad increíble, porque en esos tiempos de trueque no. Entonces, en realidad todos nos empezamos a ir a trabajar a Estados Unidos. Te das de cuenta que hay como unos 5,000 de varón. ¿En esa comunidad y en Estados Unidos? No, que se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero los 5,000 mandan dinero a México. Así. Y es a partir de ahí en donde empieza. La economía nuestra. A lo mejor yo estoy vistiendo de remesas. Y yo manejo de remesas. Y me subo al avión de remesas. Bueno, todavía no. Lo que pasa es que la economía que sí es muy rico Levarón, pero en bien raíz. Ya, sí. Todavía el flujo no se ve de allí. ¿Eras de chavito? ¿Cómo eras? ¿Travieso? ¿Practicabas algún deporte? ¿Qué te gustaba hacer? ¿En qué te entretenías? Ahora dice una cuñada, mi hermana de mi primera esposa, porque mi primera esposa se llama Marta Guadalupe Muñoz Hernández, y católica, hueso colorado. Totalmente, sí, Marta Guadalupe. Porque Shalom, la mamá de Nira es mi segunda esposa. Entonces
Marta, entonces yo también he ido a muchas misas en mi vida. Te sabes persignar y todo. Sí, neta, sé seguir el tema del ritual de la misa, ¿no? Bastante. Entonces sí me han tocado, pero ¿qué decía? Te preguntaban que cuál era de chavito que hacías, creo que yo era un niño cómo bueno. se entretenía. Yo era un niño muy, fíjate, desde jovencito aprendí a leer. Yo en segundo de primaria, una vez me puso la maestra en Chapultepec, Ensenada, no me aprendí la tabla del 9. Es la más difícil. Y me puso esta cabrona con unas orejas en el pizarrón porque pues nunca se me volvió a olvidar la vergüenza, para avergonzarme. Entonces, ahí aprendí a leer y todo. Entonces yo para los 8 o 9 años, yo ya leía todos los cuentos de Calimán, Memín Pingüín, Lágrimas y Risas, El Llanero Solitario, todas esas, las historietas. Porque yo tenía 14 años cuando llegó la electricidad y vi la televisión por primera vez. ¿Hasta los cuántos años? 14. 14 años. Entonces antes era leer. Para mí era como ir al cine. Y además se la rolaban entre los hermanos, ya la terminé. Yo iba con los vecinos. Ya no teníamos ni los fondos. Okay. Casi. No, yo me hice muy amigo de de los mexicanos de la comunidad. Yo ahí me mantenía. Y luego ahí me enchufaron a las colecciones de Marcial Lafuente Estefanía, no sé si has oído, de las vaqueros. Sí, pero libros vaqueros verdaderos. Sí, los de vaqueros. ¿Cuáles son? Venía un caballito, venía un cuate así, con un como rombo atrás del logotipo del caballo, ¿no? Esos eran los vaqueros. Pero eran de letra. Sí. Pura letra. No venían. Es que yo conocí los de. Es que tú eres tan muy lepe. Sí, ya, tengo 40, no tanto, 41. No. Yo estoy hablando de los otros, los verdaderos. Muy lepe es muy chavo. Sí, no, dime, no hay bronca, tú dime lo que quieres. Nada más explícame para saber. No, pero sinceramente yo aprendí. Yo a los 10, 11 años ya traía mi librito de letra. Sí, Imagínate poder leer en letras y que esa historia te imaginas, te aventaba la mente para arriba. Estaba padrísimo. Sí, claro. ¿Qué películas ni qué nada? ¿La radio ya la escuchabas a los 14 años? ¿Llegó la radio por ahí? Sí, yo a los 13, 14 años. Yo fui a Buenaventura, Chihuahua, 20 kilómetros. Yo fui a la escuela. Y de Pilón, eran aquellos tiempos que tenías que ir en la mañana y en la tarde. Era feo. Tiempo completo. Tiempo completo. Ajá. Y yo salía en la mañana, después de ordeñar las vacas, me iba a la escuela y terminé mi secundaria. ¿Qué hacías más en el rancho aparte de ordeñar las vacas? Pues me jalaba las orejas mi mamá si no cultivaba, porque yo aprendí a cultivar rábanos, cebollas, a nivel... es que es por temporada. Por la temporadita. Siempre había. Sí, trabajé mucho en eso y era muy, lo que te quiero decir es que yo era un niño muy aplicado. Okay. ¿Qué quiere decir aplicado? Pues que estabas dándole a los estudios. Aplicado quiere decir dando resultados. Dándole. No quiere decir inteligente. Entonces yo era un niño aplicado. Me aplicaba a lo que hacía y tenía esa distinción. Pero yo sí, cuando mataron a mi padre, yo tenía 11 años y ya me había graduado de sexto. Y yo fui a otro pueblo ya con un niño huérfano de padre asesinado. Y de Pilón, siempre él fue el que hizo el pueblo. Él es el profeta del pueblo, mi padre. Pues yo crecí con todos esos estigmas. Entonces pero de ahí yo cambié mi mente y yo ya dejé de ser niño cuando mataron a mi padre. Claro, a los 11 años es el primer golpe de la vida. Entonces yo llegué, como que no viví esa pubertad. Ajá, como cualquier niño normal. Sí, ¿no? O sea, yo sí. Y luego, mis hermanos mayores ya se habían ido a Estados Unidos y yo me quedé con el paquetote de ser el mayor en la ordeñadera. Y en los quehaceres. ¿Te acuerdas de los nombres de tus 36 hijos? Y el día, fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Neta? Así, fíjate, de mis hermanos, te quiero decir, mi madre nació el 14. Es que te digo, mis papás tienen 5, somos 5. Se les olvida. Pero mira, mi madre nació el 14 de marzo de 1933, mi padre el 9 de julio de 1923, se casaron el 12 de noviembre de 1951, nació mi hermano mayor el 29 de agosto del 52, Luis Carlos, el papá de Brian,
el 11 de marzo del 55. Y yo me fui con mis hermanos fácil. Y luego, mi hija mayor nació, mi hija mayor el 24 de enero del 80, porque me casé en el 79. Y luego en ese año nací yo. Sí, 79. 11 de octubre. Bueno, entonces yo también ellas dos, mis dos hijas mayores ya me hicieron bisabuelo. Entonces acaba de nacer mi bisnieto, mi cuarto. Fíjate, algo muy trascendental. ¿Fue en este año o fue el año pasado? Hace 3 días. Sí, pues lo vi en tus redes sociales. Sí, en mis redes sociales. Sí. Ese niño se llama Douglas Roy Johnson III. Y es el hermano, es el esposo de la hermana mayor de Ronita. Iván la conoce a Lian, esta se llama Lian. Pero algo muy trascendental de este bisnieto, tiene 5 tatarabuelas. Ah, caray. Vivas. Sí. Vivas, existen las viejitas. Sí. Porque los 4 abuelos, entre los 4 abuelos juntan 5 abuelas de ellos. Eso casi no pasa. Pues el árbol genealógico, para armarlo de ustedes, debe ser un arbolón. No, el mío es chic, pero si te metes dicen que nuestra Levarón no es un árbol genealógico, es una telaraña. Donde quiera se va. Pues seguramente. Vamos a un corte, vamos a regresar con Adrián Levarón para que sigamos platicando de esta otra parte de su vida, de esta vida pública que sí conocemos. Y muchas gracias por platicarnos esta parte que muchos desconocemos. No se vayan. Un placer.